Época colonial. Nuestro grupo está integrado por Eva Morán Bustamante y mi persona, Nelson Ramírez Coello. El tercer periodo, la redefinición del orden colonial, la crisis de 1700. Después de la guerra que involucró a todo el continente europeo, se llegan al trono la dinastía Borbón, implantando las reformas borbónicas, con ciertas limitaciones de comercio en las colonias, especialmente en lo que era la producción textil de la Real Audiencia de Quito. Se marcó la última etapa del periodo desde los principios del siglo XVIII por distintas crisis, entre ellas la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, por las enfermedades, la sobreexplotación, los desastres naturales, entre otras cosas. Con todos estos altercados, los textiles quiteños fueron perdiendo la presencia en el mercado, debido a la competencia de los productos europeos también de mejor calidad y los precios más competitivos. La consolidación de la latifundio. El pacto colonial fue una de las medidas que se implementó para poderse recuperar de la crisis de 1700, aunque tuvo consecuencias que pueden ser catalogadas como las grandes transformaciones de la historia. Una de ellas fue la explotación agrícola, que tuvo gran importancia en esto, ya que así se consolidó el latifundio como un eje del sistema económico. El latifundio surgió precisamente del concertaje que ataba al trabajador al latifundio. Para poder pagar los tributos a la corona, los trabajadores tenían que pedir anticipos de dinero, quedando así en una posición donde no podían abandonar la hacienda y quedaban endeudados con los patrones. El recuento del periodo. Eh, Debido al dominio de los ingleses en el sistema capitalista internacional y el fracaso del segundo pacto colonial, España ya se veía venir que iba a perder el imperio en Centroamérica en cualquier momento. El cambio de dinastía en España significó también una época bastante inestable para la Real Audiencia de Egipto, que estuvo perteneciendo al virreinato de Santa Fe de Bogotá en 1817, luego nuevamente perteneció a este virreinato, de, puesto definitivamente en él, pero antes de ello perteneció al virreinato de Lima en 1839. En 1734, durante el mandato de Dionisio Alcedo y Herrera, llegó a Quito una misión, la misión geodésica de la Academia Francesa, en la que se veía venir, un, se, se, debía medir un meridiano terrestre. Durante algún tiempo, la Real Audiencia no tuvo a alguien al mando, por ende, el Estado en 1774 acentuó una medida bastante arriesgada, que consistía en el establecimiento del monopolio del aguardiente. Complementariamente se decretó un impuesto de la aduana que racionalizaba el cobro del alcabala. Esto obviamente perjudicó bastante a los productores de aguardiente y a pequeños comerciantes. El pueblo de Quito se alzó en protestas con actos de suma violencia que se conoce como la rebelión de los estancos, el fin de la época colonial. En lo que era la segunda mitad del siglo XVIII, la Real Audiencia vivió un agotamiento intelectual y cultural. Luego del exilio que tuvo el riobambeño Juan de Velasco, el padre, escribió una historia, la historia del reino de Quito. Esto implantó una conciencia en los habitantes quiteños que buscaban la propia identidad de la ciudad. Eugenio de Santa Cruz de Espejo fue alguien que puso como la más grande figura del movimiento intelectual de aquel entonces. Durante el gobierno del barón Héctor de Carondelet, que tenía tendencias pro-criollas, se reforzó por recuperar los territorios perdidos de la audiencia. A finales del siglo XIX, los criollos ampliaron significativamente su poder económico, porque aunque no tenían un acceso al poder político, estas tendencias autonomistas los conducirían al rompimiento. La independencia y la etapa colonial. La independencia desde la perspectiva general. La decadencia del imperio español, el agotamiento del proceso colonial, las contradicciones que se daban en el interior de las colonias fueron algo que marcó bastante el inicio de esta época, formando la separación del antiguo régimen. En 2 décadas del continente ya habían surgido aproximadamente 15 países independientes. El aumento del poder político de los movimientos latifundistas, terratenientes y los comerciantes hicieron que
poco después también quisieran el poder político que estaba destinado para la burocracia. Muchas clases sociales apoyaban la idea del movimiento independentista, aunque otras como la Iglesia aún mantenían la lealtad a la corona. Los territorios de la Real Audiencia desde la primera década del siglo XIX hasta la fundación de la República del Ecuador se distinguen por dos etapas. La primera que cubre el proceso independentista y la segunda que corresponde a los años del país dentro de la Gran Colombia. La Revolución de Quito. Surgió la idea de crear juntas integradas por criollos debido a que las autoridades de los virreinatos y audiencias eran considerados representantes del régimen napoleónico usurpador. El primer intento de conformación fue en 1808, que este intento fracasó, pero luego, el 10 de agosto de 1809, se formó la Junta Soberana, integrada por el Marqués de Cervalegre como presidente y con integrantes como Morales, Quiroga, Riofrío, Antes y doña Manuela Cañizares. La Junta no tuvo aceptación esperada por parte de Cuenca, Guayaquil y Pasto, y los virreyes de Lima y Bogotá tomaron acciones de represión con sentencias de muerte y expulsión para centenas de revolucionarios. Esto tuvo como reacción que el pueblo quiteño se alzara el 2 de agosto de 1810 y se tomaran las prisiones y cuarteles y formaron una masacre con las tropas. Para finales de 1812, el país estaba firmemente controlado nuevamente por las autoridades españolas. El triunfo realista. Desde 1812 a 1820 se vivió una tensa paz en la audiencia de Quito, con la vuelta de Fernando VII al trono español, pero con actitudes más represivas y más autoritarias, que esto solamente aceleró la ruptura del imperio en América. Las intenciones independentistas crecieron en la ciudad de Guayaquil, quienes demandaban total autonomía. Esto se incrementaba aún más cuando a Guayaquil llegaban constantemente las noticias de victorias de Bolívar y San Martín. La campaña definitiva. Los guayaquileños al mando de José Joaquín de Olmedo proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820. Junto con Febres Cordero, Escobedo, Jimena, Espantoso y Roca, formaron juntas que se sucedieron en el mando. Con este ejemplo de los porteños, la ciudad de Cuenca proclamó su independencia el 3 de noviembre de 1820. El Guayaquil independiente tenía como consigna y objetivo liberar toda la Real Audiencia de Quito. Y aunque tuvo algunas victorias, también sufrió algunas derrotas. Así que recibió el apoyo de Simón Bolívar desde Colombia, quien envió a su mejor general, el venezolano Antonio José de Sucre, quien luego de varios intentos pudo subir a la sierra y en la mañana del 24 de mayo de 1822 derrotó a las tropas realistas en la falda del volcán Pichincha. Y con esta batalla se definió la etapa de independencia de lo que hoy es la República del Ecuador. El periodo de independencia fue un suceso de alcance continental, ya que comenzó desde Venezuela, Nueva Granada y Quito, uniéndose también Buenos Aires y Chile para acabar con esta gesta en Perú. Ecuador en Colombia, el proyecto bolivariano. Luego de la victoria del territorio ecuatoriano, fue anexado a Colombia con el nombre de Distrito Sur, que fue dividido en 3 departamentos cuyas capitales se encontraban en Cuenca, Guayaquil y Quito. Esto consolidó la República de Colombia, mejor conocida como la Gran Colombia, que se formó en 1819 con la unión de Venezuela, Nueva Granada, lo que hoy es Colombia y Panamá, y finalmente con Quito, lo que la consideraba como un referente continental. La República de Colombia estuvo a cargo de Bolívar, pero pasó a ser administrada por Francisco de Paula Santander, quien cambió totalmente los reglamentos e impuso un sistema basado en el liberalismo, con normas como la prohibición de trabajo gratuito de los indígenas, el establecimiento de un salario mínimo, impuestos directos y la abolición del tributo indígena. Esto no le agradó a muchos líderes latifundistas y terratenientes. Mientras tanto, Bolívar gobernaba la guerra en Perú, propuso un modelo de constitución en Bolivia e incluso llegó a ser presidente vitalicio de esta nación.
A su regreso a Colombia, el poder ya estaba totalmente desestabilizado y se vio enfrentado entonces con su vicepresidente, al punto que intentaron asesinarlo, siendo salvado en una de estas gestas por Manuela Sáenz. Hacia la separación del sur. La guerra con Perú gastó la mayoría de los recursos del Distrito Sur, hasta que terminó en la campaña de 1824 en Ayacucho. En 1829, cuando las tropas peruanas invadieron el Perú por el sur, el mariscal Sucre fue el encargado de vencerlos en Tarqui el 27 de febrero. Luego de esto se firmaron tratados de limitación de fronteras y un acuerdo de paz. Y finalmente, en 1830, el Distrito Sur se separó de la debilitada República de Colombia para formar un estado autónomo. Personajes históricos. Dionisio Alcedo Ugarte y Herrera. Este hombre fue un hombre de letras. Sus padres fueron don Matías Alcedo y Herrera y doña Clara Teresa Ugarte. Nació en Madrid, España, en el año 1690 y falleció en 1776 en la misma ciudad. Fue presidente de la Real Audiencia de Panamá y el 20º presidente de la Real Audiencia de Quito. También fue gobernador de Popayán y capitán general de la misma provincia. Dejó muchos libros y compendios, entre ellos una de las obras por la cual fue acusada de plagio, misma que era del padre Morán de Butrón, con el nombre Compendio Histórico de la Provincia, Partidos, Ciudades, Astilleros, Ríos y Puerto de Guayaquil en las costas de la Mar del Sur, en 1741. Pedro Vicente Maldonado. Nació en la ciudad de Riobamba en el año de 1704, hijo del señor Pedro Atanasio Maldonado y de la señora María Palomino Flores. La ciudad de Riobamba y de Ambato y La Tacumba fueron escenarios importantes de la vida de Pedro Vicente Maldonado, ya que a la edad de 20 años desempeñó el cargo de alcalde ordinario y teniente de corregidor de Riobamba. Ideó un proyecto: abrir el camino de Herradura hacia Esmeraldas. En 1738 asumió el cargo como nuevo gobernador de Esmeraldas. Realizó el mapa del reino de Quito, lo que causó admiración en diversos personajes de la época, como la Condamine, Espejo y Humboldt. En 1748 viajó a Londres, donde fue nombrado miembro de la Sociedad Real. Ahí falleció a la edad de 44 años el 17 de noviembre de 1748. Fernando Félix Sánchez de Orellana. Este criollo nació en La Tacumba en el año 1723. Sus padres fueron Pedro Javier Sánchez de Orellana y doña Francisca Rosalía Rada y Alvarado. Él fue el primer quiteño en ocupar el cargo de presidente de la audiencia de Quito, como gobernador y capitán general. Pero esto no fue gracias a sus méritos, sino a la riqueza de la familia, ya que su padre compró su puesto. También fue acusado de envenenar al obispo Andrés Paredes porque él falleció y 4 meses luego se posicionó Fernando Félix Sánchez de Orellana en su mandato. Por ser tan querido el obispo, intentaron asesinar a Fernando Sánchez. Salió ileso gracias a la protección de la Guardia Real y su mandato culminó en el año de 1853. Don Fernando Sánchez de Orellana falleció de una manera repentina en el año 1784. Juan Pío Montúfar y Larrea. Nació en Quito el 29 de mayo de 1758. Hijo de don Juan Pío Montúfar y Fraso, primer marqués de Cervalegre, y señora Rosa María Larrea y Santa Coloma. Sus estudios primarios los realizó en su casa y los estudios superiores en el Seminario de San Luis, con materias como latín y filosofía. Dejó de estudiar para ser doctor y eligió la carrera de literatura. Esto le abrió el camino a ser nombrado regidor del Cabildo de Quito con tan solo 19 años de edad.
No participó en la rebelión del 10 de agosto de 1809, pero sin embargo fue nombrado presidente de la Junta Soberana de Gobierno que fue creada. Una vez consumada la transformación, 12 meses después de haber asumido el cargo, entregó la presidencia a don Juan José Guerrero, conde de Selva, Florida. Tiempo después fue perseguido por el conde Ruiz de Castilla y en 1813 fue tomado como rehén en Loja y lo enviaron a Loja. Le fueron confiscados todos sus bienes y en el año 1818 lo desterraron hacia Cádiz, España, donde falleció el 15 de octubre de 1818. José Gabriel Condorcanqui Noguera, también conocido como Tupac Amaru, nació en la aldea de Santa Bárbara Surimana, oriundo de la provincia de Tinta, lo que se ubicaba el obispado de Cusco. El 19 de marzo de 1738, hijo de Miguel Condorcanqui del Camino, que era un cacique quechua, y Rosa Noguera Valenzuela, una mujer mestiza. Su esposa fue Micaela Bastida y sus hijos Hipólito, Fernando y Mariano. Él se rebeló en contra de la aplicación de las reformas borbónicas y detestaba las injusticias de los corregidores. Un ejemplo claro fue Antonio Arriaga, quien fue ejecutado por Tupac Amaru. El 18 de noviembre de 1780, las fuerzas del rey fueron derrotadas en la batalla de San Carará. Sin embargo, el 6 de abril de 1781, las huestes indígenas fueron destruidas en la batalla de Chacabuco. También fue capturado y llevado al Cusco, siendo ejecutado junto a su mujer y 2 hijos, muriendo el 18 de mayo de 1781. Tupac Katari. Su nombre completo fue Julián Apaza Nina. Nació en Auyu, Sulcaví, Ayoayo, provincia de Sicacica, Bolivia, en el año de 1750. Sus padres fueron Nicolás Apaza y Marcela Nina. Su esposa fue Bartolina Sisa. Tuvo un hijo, Anselmo, con otra mujer llamada Marcela Sisa. En agosto de 1780, cuando estalló la sublevación de los hermanos Katari, y en 1781 lideró una rebelión de su pueblo. Posterior a ello, asumió su nombre de Tupac Katari, que traducido significa serpiente soberana. Él siempre estuvo distinguido por la violencia de sus actos. El 14 de marzo de 1781, sus fuerzas rodearon la populosa ciudad de La Paz. Después de 3 meses, muchos empezaron a morir de inanición, incluso se presumía que él practicaba canibalismo. Cuando se negó a firmar las paces de Patamanta el 3 de noviembre, algunos de sus seguidores lo traicionaron, por lo que posteriormente fue arrestado el 9 de noviembre de 1781. Y días después murió descuartizado y los restos de su cuerpo fueron distribuidos por toda la ciudad. José Dibuna. Este hombre nació en Villa de Benavente, en Castilla la Vieja. Por primera vez llegó a América en el año 1740. Él fue presidente de la Real Audiencia de Quito y por 3 semanas luego de asumir su cargo, por encargo del rey, tuvo que exigir que los jesuitas fueran arrestados y expulsados. El 20 de agosto de 1767, él cumplió este mandato. Sin embargo, algo que lo representaba fue el espíritu noble y justo que siempre mostró en cada hecho importante que ocurrió durante su estadía en este cargo. En 1771 podemos dar un ejemplo que al tener que apaciguar una sangrienta sublevación indígena por unos pueblos a las cercanías de la Tacunga, luego de capturar a los involucrados, como lo indicaba la ley, era de ordenar su ejecución por tradición. Fuera de eso, él los condenó a ser azotados y a trabajo forzoso. En el año 1778 culminó su mandato y se dirigió de regreso a España para vivir sus últimos días, ya que contaba con 70 años de edad. José García de León. Nació en España, fue hijo de Josué García de León y de la señora Francisca Pizarro.
Fue ministro fiscal de la Cancillería Real de su ciudad y presidente de la Real Audiencia de Quito desde el 23 de noviembre de 1778. Debido a sus vastos conocimientos fiscales y experiencia de administración, llegó a Quito encargado de implementar en la Real Audiencia las reformas borbónicas. Tuvo un gobernante dinámico y activo. Tuvo una buena relación con el clero hasta que se terminó su gobierno el 3 de mayo de 1784. Y días más tarde viajó de vuelta hacia España. Carlos III, también conocido como el rey Carlos III, fue el tercer hijo de Felipe V y el primero que tuvo con la segunda mujer Isabel de Farnesio, es decir, que él fue hermanastro de Fernando VI, mismo que sucedió a su padre en el trono español, ya que al momento de su muerte no tuvo descendencia, el cargo del trono le sucedió a Carlos III. Fue también rey de Nápoles y de España. Sirvió a la política familiar en una lucha continua por recuperar la influencia española en Italia. Él impuso votos sobre los poderes de la Iglesia, recortando la jurisdicción de la Inquisición y también la adquisición de bienes raíces por manos muertas. En toda esta pugna por afirmar la soberanía estatal, expulsó a los jesuitas en 1767. Además, protegió las artes y la ciencia. Él murió en 1788 y dándole una terminación a la historia del reformismo ilustrado en España. Juan de Velasco. Nació en Riobamba el 6 de enero de 1727, hijo de Juan de Velasco López y Moncayo y de María Pérez de Petroche. Debido a que su familia era bastante acomodada económicamente, sus estudios primarios los recibió de un profesor particular. Sus estudios secundarios en un colegio fundado por los jesuitas de esta ciudad. Estudió letras y humanidades y retórica en el noviciado de la Tacunga en el año de 1744. Realizó votos como religioso el 23 de julio de 1746. Luego estudió en el Colegio Máximo de Quito y en la Universidad de San Gregorio, donde obtuvo un doctorado y fue nombrado sacerdote. Daba cátedras de filosofía en el Colegio de los Jesuitas en Popayán, pero por órdenes del rey, cuando los jesuitas fueron expulsados, él tuvo que marcharse. El 24 de octubre de 1768 llegó a Faenza, en donde se asentó y escribió la historia del reino de Quito y crónica de la Compañía de Jesús del mismo reino. También el vocabulario de la lengua peruano-quitense llamada del Inca y el occiso de Faenza. Finalmente falleció el 16 de agosto de 1792 en Faenza, Italia, a causa de arteriosclerosis, misma enfermedad que lo aquejaba desde hace meses. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Él fue de clase indígena, nació en Quito en el año de 1740. Fue hijo legítimo de Luis Santa Cruz y de doña Catalina de Alcázar. En el año 1770 escribió el nuevo Luciano de Quito o Despertador de los Ingenios. En 1787 fue desterrado hacia Bogotá por la presidencia, con la acusación de ser el autor del retrato de Golilla, que contenía ciertas frases indiscretas en contra del gobierno. Esto jamás se probó, pero aparecieron pegadas en las paredes en el año 1794, en el alrededor de la ciudad, unas banderillas que aunque obviamente no se lo acusó de ella, se pretendía acusarlo. El 21 de agosto de 1795 se emite un oficio dirigido al presidente supremo del Consejo de Indias, informando que Eugenio de Santa Cruz y Espejo estaba preso por una causa grave hacia el Estado, pero jamás se expuso qué causa. Murió enfermo en 1795, un poco después de haber sido puesto en libertad. Héctor Luis, barón de Carondelet.
Fue un funcionario español de nacimiento y origen belga, hijo de Juan Luis, barón de Carondelet, y de María Angélica Bernarda Boissois. Inició su carrera militar como cadete. Desempeñó el cargo de gobernador de Luisiana. El 3 de febrero del año de 1799 tomó el cargo de presidente de la Real Audiencia de Quito. Tuvo como iniciativa establecer la seguridad militar de la audiencia y asegurar el bienestar de sus habitantes. Motivó la producción del azúcar, disminuyó el alcoholismo prohibiendo la fabricación de aguardiente y desarrolló la reconstrucción de la ciudad de Riobamba, además de la construcción de la Catedral de Quito, el mejoramiento del Palacio del Gobierno también. Planificó la construcción del Hospital de Mujeres y ordenó el buen manejo y el cobro de rentas públicas. Falleció en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1806 mientras ejercía su cargo. El general Antonio Morales y Galavi. Este fue un prócer de la independencia de América. Nació en Santa Fe de Bogotá el 6 de septiembre de 1784. Sus padres fueron Francisco Morales Fernández, estudió en el Colegio del Rosario en 1795, estudió jurisprudencia y letras. Además fue abogado de la Real Audiencia de Quito, al igual que secretario de la Sección de Gracia y Justicia en la Junta Suprema. Tuvo una carrera en la milicia. Los diversos movimientos independentistas que habían en la época es lo que motivó en su alma el anhelar la libertad, considerándose el promotor principal de la independencia en su ciudad natal, es decir, en Bogotá. Fue él quien descargó un puñetazo sobre el rostro de José González Llorente, alentando así a todo el pueblo a creer en la libertad. Participó en diversas campañas independentistas, entre ellas las de 1816, 1817, 1818 y 1819 en la Nueva Granada y Venezuela. Prestó sus servicios al general Antonio José de Sucre en el año 1825. Fue un encomendado de la Comandancia General de la provincia y del mantenimiento del orden, la provisión de los alimentos de guerra, la defensa de la heredad territorial, además por parte también de la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Murió en Panamá el 8 de junio de 1852. El doctor Manuel Quiroga nació en la ciudad de La Plata, Sucre, Bolivia, en el año de 1771. Fue hijo de Joseph Rodríguez de Quiroga, quien era el fiscal de la audiencia de Quito. Sus estudios de Derecho los obtuvo un título de abogado en la ciudad de Quito. Debido a que se oponía a las disposiciones realistas, Manuel de Quiroga fue apartado de su empleo. Esto hizo que se animara a conjurar desde el 25 de diciembre de 1808 tramarse en la hacienda del Marqués de Cervalegre. Sin embargo, fue delatado y apresado en marzo de 1809, pero fue liberado ya que alegó que para un americano no era un delito separarse de la monarquía de España. Una vez liberado, volvió al plan, formando parte del golpe de agosto de 1809. El 2 de agosto de 1810, don Manuel Rodríguez de Quiroga murió en el corredor del cuartel real en medio de la masacre de los patriotas, mientras estaba armado haciendo frente a las tropas españolas. José Río Frío. Nació a finales del siglo XVIII, fue ordenado sacerdote el 6 de enero de 1787 y cumplió sus labores misionales en la región de Maynas, en el oriente. También fue nombrado párroco de Pintac en 1808, ya que para ese entonces ya se veía atraído por las ideas libertadoras de América. La noche del 25 de diciembre de 1808 asistió a una reunión en la hacienda de Chillos de don Juan Pío Montuza. En dicha reunión, los patriotas quiteños acordaron formar una Junta Suprema de Gobierno. De igual manera, asistió a todas las reuniones que se dieron lugar en la casa de doña Manuela Cañizares, formando parte así de la gran revolución del 10 de agosto de 1809. Cuando ya la Junta Suprema salió victoriosa, no duró mucho y pidieron al conde Ruiz de Castilla que se encargara nuevamente de esta presidencia, es decir, de la Real Audiencia de Quito.
con la condición de no tomar represalias en contra de ningún quiteño de los que estuvieron involucrados. Sin embargo, el 4 de diciembre el conde Ruiz de Castilla los traiciona y ordena que todos los implicados de esta junta fueran hechos prisioneros. Él fue encerrado en el cuartel real de Lima y murió el 2 de agosto de 1810 en la cobarde masacre de los patriotas quiteños. El doctor Antonio Ante. Nació en Urcuquí, provincia de Imbabura, el 1 de febrero de 1771. Fue hijo del doctor Gaspar Ante y Donoso y de la señora Isabel López de la Flor. Quedó huérfano a los 5 años y fue criado por sus familiares en Ambato. Estudió en el Colegio Seminario de San Luis y en la Universidad de Santo Tomás, donde en 1797 obtuvo el doctorado del Derecho Civil y Canónico. A sus 27 años en Quito se convirtió en un ardoroso predicador de la insurrección. Asistió a la mayoría de reuniones en la casa de Manuela Cañizares y fue el encargado de entregarle al conde Ruiz de Castilla el documento que le informaba que habían cesado de sus funciones luego de la reunión del 9 de agosto de 1809. Luego de la revolución del 10 de agosto fue apresado, pero logró escapar del asesinato de los patriotas quiteños del 2 de agosto. En 1818 preparó una conspiración para matar a todos los españoles de Quito. Sin embargo, ahí también fue descubierto y apresado. Logró escapar, pero tiempo después, el 18 de octubre de 1833, falleció en su hacienda. Manuela Cañizares, esta quiteña nacida en Quito en el año de 1769, se identificaba desde joven con la lucha de los criollos en contra de las autoridades que gobernaban la Real Audiencia de Quito. Con esta idea de respetar todos los derechos de los ciudadanos de Quito, prestó su hogar como centro para las reuniones clandestinas en donde se planeó básicamente los primeros movimientos en contra de las autoridades españolas. En la noche del 9 de agosto de 1809, los patriotas quiteños reunidos en su casa, de cierta manera presentaron un momento de debilidad, que de no ser por ella hubiese provocado un fracaso total en el movimiento revolucionario. Levantándose con todo el valor y el coraje, les gritó que eran unos cobardes, que nada más habían sido nacidos para la servidumbre y que de qué tenían miedo, que no había tiempo que perder. Posterior al asesinato de los patriotas quiteños, el 2 de agosto de 1810, Manuela Cañizares fue perseguida por las autoridades. Permaneció escondida para mantenerse con vida. Debido a ello, ella no pudo presenciar el nacimiento de la patria libre que tanto anhelaba, muriendo en el año de 1814. Coronel Carlos Montúfar. Nació en Quito el 2 de noviembre de 1780. Fue hijo de Juan Pío de Montúfar y Larrea y Teresa Larrea y Villavicencio. Estudió Filosofía y Humanidades en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, donde se graduó en 1800. Estuvo en España, donde formó parte de la Guerra de la Independencia contra la invasión francesa y en la Batalla de Bailén de 1808. En 1810 fue enviado a visitar Caracas, Cartagena y Quito para crear juntas de gobierno. En 1812, cuando la ciudad de Quito fue tomada por el general Montes, intentó formar la resistencia, pero fue apresado en 1813 y enviado a España. Durante este destierro logró escaparse y se unió a Simón Bolívar en el año de 1814. Sin embargo, en 1816, en la batalla de Cuchilla de Tambo, fue tomado como rehén y ejecutado en Buga el 3 de septiembre de 1816. Fernando VII, también conocido como Rey Fernando VII. Él nació en el Escorial en el año 1784, hijo de Carlos IV, contra quien conspiró una vez siendo presidente de Asturias. Sin embargo, fue descubierto en 1807 y fue condenado por el proceso de El Escorial. Pero inmediatamente pidió y obtuvo el perdón de su padre. En 1808 encabezó un motín de Aranjuez, arrebatándole el trono a Carlos, al rey Carlos, y derribando a Godoy del poder.
pero el emperador Napoleón lo apresó y lo obligó a devolver la corona de Carlos IV para así forzar a que éste abdicara el trono español al propio hermano del emperador, a José Bonaparte. El rey preso se convirtió en un símbolo de las aspiraciones nacionales españolas. Por ello era conocido como el deseado. Una vez derrotados militarmente a los franceses en 1813, Fernando recuperó el trono por los tratados de Barangay. Su reinado estuvo marcado por su resistencia a formar las antiguas estructuras del régimen y de una represión sangrienta en contra de los movimientos liberales. Frente al proceso de la emancipación de las colonias americanas, permitió que se consolidara la independencia de España en 1820 y falleció en Madrid en 1833. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, conocido comúnmente como Simón Bolívar, nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Hijo del último coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. Cuando quedó huérfano quedó a cargo de su abuelo, quien falleció también quedando a cargo de su tío. Sus hermanas contrajeron matrimonio a temprana edad. Recibió cátedras particulares de historia y geografía. En enero de 1797 ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los valles de Araguán. En 1799 viajó a Madrid, bajo la protección de sus tíos Esteban y Pedro. Ahí enriqueció su idioma y a su esposa María Teresa Rodríguez del Toro, quien finalmente un año después murió enviudando Simón Bolívar. Fue parte de diversas campañas libertadoras. Creó el Consejo del Estado y el Consejo del Gobierno. También fundó el Correo de Orícono. El 15 de febrero de 1819 fue nombrado presidente de Venezuela, obteniendo la libertad de Nueva Granada. El 7 de agosto fue dictador en Perú, fue uno de los mentalizadores de la Constitución de Bolivia y también fue presidente vitalicio de esta nación. Él fue quien envió las tropas lideradas por el mariscal Sucre hacia Ecuador para que libraran la batalla del Pichincha del 24 de mayo. El 27 de abril del 1830 renunció ante su último congreso de Colombia y se dirigió a Cartagena, donde sufrió un atentado en el que sobrevivió gracias a Manuela Sáenz, pero posteriormente falleció el 17 de diciembre de 1830. José Francisco de San Martín y Mator. Él nació en el año 1838. Su padre fue Juan de San Martín. En el año de 1787 estudió en el Seminario de Nobles de Madrid. Allí estudió retórica, matemáticas, geografía, ciencias naturales, francés, latín, dibujo y música. En 1811 siguió la baja del ejército español, dirigiéndose a Londres. Allí asistió a diversas reuniones relacionadas con la independencia americana, ya que se veía atraído por estas ideologías. En 1813, en la ciudad de Buenos Aires, consiguió la victoria del combate de San Lorenzo. Con la idea de liberar al Perú, comenzó a planear la conquista de Chile, ya que su idea era conquistar desde un Chile libre, pero se topó con que Chile también estaba bajo el yugo español. Así que la prioridad era libertar Chile para poder libertar Perú. Fue nombrado protector del Perú, pero debido a la oposición peruana a las políticas que él tenía, renunció a este cargo. En 1827, su salud comenzó a comprometerse por el reumatismo, falleciendo en 1850 en Boulogne-sur-Mer, en Francia. José Joaquín de Olmedo y Maruri. Fue un guayaquileño que nació en el año de 1780. Cursó sus estudios en el Colegio de San Fernando de Quito y en la universidad la cursó en Lima, en la Universidad de San Marcos. Allí obtuvo el título de abogado. Cuando regresó a su ciudad natal,
predicó el deseo de él de dedicarse a los cargos públicos y a las letras, y finalmente fue nombrado como miembro de la Junta de Gobierno. En 1830 ocupó la vicepresidencia de la República y la prefectura de Guayaquil. Durante todo este proceso de separación de Ecuador de la Gran Colombia, apoyó al venezolano Juan José Flores, pero sin embargo, cuando éste quiso abusar de su poder, se opuso participando en la revolución antifloriana el 6 de marzo de 1845. Luego de ello, fue nombrado presidente del triunvirato. Tras su fallecimiento en 1844, se celebraron funerales en su honor a lo largo de todo el país. Don Francisco Pérez Cordero y Montoya, junto con doña Ana Muñoz Cárdenas, fueron los padres de Francisco Pérez Cordero, quien nació en Cuenca el 7 de noviembre de 1954. Él no nació de una manera normal, sino con una deformación grave en su piel. Esto fue un impedimento para poder caminar y asistir a la escuela. Es decir, que sus primeras letras las recibió desde casa. En 1863 se fundó en Cuenca la misión lasayana de los hermanos cristianos. En esta institución él se vio atraído por dicha institución. Él deseaba que fuese, su padre deseaba que fuese un culto o un militar. Sin embargo, en ausencia de su padre, su mamá decidió dar consentimiento para que él ingresara a esta institución. Adoptó el seudónimo de Hermano Miguel en 1868. Un año después desempeñaba ya la misión de educar en la ciudad de Quito. En 1891, los notables proponen su nombre como miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, incorporándose a ella el 3 de agosto del mismo año. Más tarde, en 1906, fue nombrado miembro correspondiente de la Academia Nacional de España. Se sentó en París en marzo de 1907, enfermando de pulmonía tiempo después y falleciendo el 9 de febrero de 1907. Coronel Gregorio Escobedo. Nació a finales del siglo XVIII en Arequipa, Perú. Sus padres fueron don Ramón Escobedo y María Manuela Rodríguez. En 1819 llegó a Guayaquil, siendo el segundo jefe del batallón realista Granaderos de Reserva. Fue invitado el 1 de octubre a la casa del general José de Villamil y asistió a la reunión secreta a la que don José de Antepara la llamó la fragua de Vulcano. Fue uno de los personajes más relevantes en el triunfo para la revolución del 9 de octubre de 1820, misma que tuvo como característica básica ser pacífica. Además, fue presidente de la primera junta militar del gobierno de Guayaquil independiente desde el 14 de octubre de 1820, mismo cargo que lo desempeñó hasta el 8 de noviembre de este mismo año. También fue parte de la batalla del Pichincha, estuvo en Junín y Ayacucho y falleció tiempo después en el Cusco. Coronel Rafael María de la Cruz Jiménez fue un guayaquileño, hijo del señor Francisco de la Cruz Jiménez Illanes de Velasco y de la señora Francisca Muñoz de Guzmán y Córdoba. Nació el 22 de agosto de 1789. A la edad de 14 años, su padre lo envió a cursar sus estudios en España, consiguiendo la orden del monarca para entrar a este colegio de caballeros cadetes de Alcázar de Segovia. El 6 de enero de 1808 obtuvo el grado de subteniente y la tercera antigüedad, entre alrededor de 33 personas que asistían a esta institución. El ejército ejerció en España alrededor de 12 años y en 1820, con el grado de teniente coronel, regresó a la ciudad de Guayaquil. Teniendo en cuenta sus ideales independentistas, el general José Villamil le propuso asumir la dirección del movimiento emancipador que se estaba confabulando en aquel entonces. Más sin embargo, él, a pesar de estar completamente de acuerdo con las ideas independentistas de aquella época, decidió no participar, ya que alegaba que sería muy ingrato de su parte ponerse a la cabeza de una revolución en contra de España, siendo esta la que lo había formado tanto el carácter como la profesión. Sin embargo, luego de este triunfo, fue nombrado vocal del nuevo gobierno libre de Guayaquil.
Posterior a ello, también fue convocado para formar una nueva Junta Suprema de Gobierno. Falleció en Lima, Perú, el 11 de abril de 1830. En dicha ciudad fue llamado constantemente para desempeñar cargos sumamente importantes. Francisco María Roca y Rodríguez. Nació en Guayaquil el 6 de junio de 1786. Fue hijo del comandante Bernardo Roca y Liceras y de doña María Ignacia Rodríguez y Carrascal. Fue uno de los próceres más activos al servicio de la independencia, influyendo directamente en muchos de los hechos históricos, como la Revolución del 9 de octubre de 1820, mediando para que el batallón de granaderos de reserva se decidiera por la causa de la libertad. En 1835 fue nombrado cónsul de Ecuador en Lima, ejerciendo hasta el día de su muerte, el 20 de agosto de 1846. Antonio José Sucre y Alcalá. Él nació el 3 de febrero de 1795 en Comandá, en lo que actual es Venezuela. Hijo del teniente coronel Vicente Sucre y Urbaneja y de la señora María Manuela de Alcalá. Realizó sus primeros estudios en la escuela formada por su tía María de Alcalá de Cumaná y luego se mudó a Caracas para continuar sus estudios en la escuela de ingenieros. En 1818, Sucre marchó hacia los cuarteles generales que estableció Simón Bolívar en Angostura y poco tiempo después se convirtió en uno de los mejores lugartenientes, ganándose la amistad y el respeto del Libertador. Participó en la batalla de Pichincha en 1822 y en las guerras de la independencia de Perú. También fue quien convocó una asamblea para declarar la independencia de la República de Bolivia en 1825. Murió el 4 de junio de 1830 en Sierra de Berruecos, Colombia, durante una emboscada ordenada por José María Obando. Francisco de Paula Santander. Francisco José de Paula Santander y Omaña nació el 2 de abril de 1792 en la villa de Rosario de Cúcuta. Sus padres fueron Juan Agustín Santander y Colmenares y Manuela Antonia de Omaña y Rodríguez. Sus estudios los cursó en la Escuela de Rosario, donde doña Bárbara Josefa Chávez, en el Colegio Mayor de San Bartolomé y en la Universidad de Santo Tomás de la Orden de Predicadores. Conoció a Simón Bolívar en 1813 y combatió en algunas campañas como la de los Llanos Orientales, Calabozos, El Sombrero, Ortiz, el Rincón de los Toros. En la del Rincón de los Toros salvó la vida de Bolívar y en Cojedes entre los años 1818 y 1819 fue nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército. Fue vicepresidente de Nueva Granada de 1819 hasta 1821 y de la Gran Colombia de 1821 hasta 1827. También fue el primer presidente constitucional de Colombia en el año 1832, donde inició la persecución de bolivarianos y otros disidentes. Perdió las elecciones de 1837 y abandonó el poder, pero siguió ejerciendo como diputado desde la oposición hasta su fallecimiento. Manuela Sáenz y Aizpurú nació en Quito en 1975. Fue hija del español Simón Sáenz y de María Joaquina de Aizpurú. Desde muy joven, ella presenció eventos que animaron a la vocación por la política, como por ejemplo las revueltas de 1809, donde oyó de las hazañas de quien sería su heroína, Manuela Cañizares. Mas, sin embargo, por protección, se alejó de la ciudad, pero volvió al poco tiempo después y a los 17 años su mamá la ingresó en el convento de monjas de Santa Catalina. Se mudó a Lima y durante las conspiraciones de 1820 ella fue una de las principales gestoras, ya que en su casa se realizaban reuniones de espionaje e intercambio de información que se disfrazaban como fiestas clandestinas. Debido a esto, cuando Perú fue liberado en 1822, fue condecorada como la caballeresa del sol al patriotismo de las más sensibles. Además, fue testigo y partícipe de los acontecimientos más importantes como las batallas de Pichincha y Ayacucho,
el conflicto entre el Libertador y Santander, además de la rebelión de Córdoba y la disolución de la Gran Colombia. Pero la que marcó su vida fue durante la reunión de San Martín y Bolívar, con quien mantuvo una relación sentimental, llegando a salvarlo en una ocasión y siendo llamada así la Libertadora del Libertador. Obispo Cuero y Caicedo. José Cuero y Caicedo nació en Cali el 11 de septiembre de 1735. Fue hijo de Fernando Cuero y Pérez y Bernabela Caicedo y Jiménez. Inició sus estudios en el seminario de Popayán, donde obtuvo su bachillerato en 1756. Y luego, en el año de 1768, obtuvo su título de doctor en Derecho de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Cuando se radicó totalmente en la Real Audiencia de Quito, desempeñó el cargo de canónigo penitenciario. En 1789 fue nombrado rector de la Universidad de Santo Tomás. A pesar de no haber actuado activamente en la Revolución del 10 de agosto, fue nombrado como vicepresidente de la Junta Soberana de Gobierno, y cuando ésta se disolvió, estuvo en la lista de perseguidos por Luis de Castilla, pero fue absuelto de todas sus acusaciones. Fue mediador entre las autoridades y el pueblo en las revueltas revolucionarias del 2 de agosto de 1810. En 1812 fue condenado al destierro por las autoridades españolas y falleció en medio de la miseria en Lima el 10 de diciembre de 1815. Teniente Juan Larrea nació en Riobamba en 1759, hijo del general José Manuel de Larrea y de los ejércitos realistas y de la señora Rosa Villavicencio y Guerrero. Cuando tenía 9 años de edad, su padre falleció y fue enviado a España. Allí realizó casi la totalidad de sus estudios, culminando como abanderado y luego como oficial de regimiento de infantería de Extremadura. Luego de regresar a Quito, viajó a Perú, donde se desempeñó como contador oficial real de las cajas de Cusco. Después de 5 años regresó a Quito y en 1808 fue asignado al cargo de corregidor de Ambato por el presidente de la Real Audiencia de Quito. En ese mismo año asistió a la reunión organizada por Juan Pío Montúfar para crear la primera Junta Soberana de Gobierno. Fue secretario ministro de la Junta Soberana de Gobierno, que se creó luego de la Revolución del 10 de agosto de 1809, y cuando ésta finalmente se disolvió, fue capturado y encerrado en los calabozos del cuartel real de Lima, en donde se jugó antes del asesinato de los patriotas quiteños del 2 de agosto de 1810. Fue uno de los pocos próceres patriotas del 10 de agosto que pudo ver la patria libre, muriendo en Quito en diciembre de 1824. El capitán Juan Salinas nació el 24 de noviembre de 1755 en una hacienda ubicada cerca de lo que hoy es Sangolquí. Fue hijo de don Diego Salinas y Cenita Goya y doña María Ignacia de Salinas. En 1777 se enlistó en el ejército realista, donde se distinguió por su valentía. Esto después de haber estudiado jurisprudencia en la Universidad de Santo Tomás. Se le asignó el cargo de ayudante para formar parte de la Comisión de Límites con Brasil y permaneció en el Oriente durante 12 años. Al finalizar su misión y ya establecido como un valeroso y digno oficial, el virrey de Santa Fe de Bogotá le concedió el grado de capitán de infantería. Participó también en la reunión organizada por Pío Montúfar, pero fue quien cometió el error de contarle las ideas independentistas a 2 frailes que lo delataron. Esto causó que Ruiz de Castilla lo apresara junto a los demás patriotas independentistas en el convento de la Merced. Juan Salinas fue asesinado durante la masacre del 2 de agosto de 1810.